saludarles nuevamente. Y miren qué bonito ese tema que van a tener de mujeres de fe. Mujeres que sufren en silencio. Pero también sería bonito que mis hermanos vinieran a escuchar, porque las mujeres sufrimos en silencio. Muchas causas por usted. Bueno, esperamos en Dios que van a salir fortalecidas y bendecidas de ese servicio tan bonito que es siempre de mujeres de fe. Le voy a pedir, por favor, en esta noche, que busquemos en nuestras Biblias el Salmo 23. Salmo 23. Cuando lo tenga, se pone en pie y por reverencia a la palabra. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Salmo 23, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta noche, Señor, por su amor, por su misericordia. Le pedimos, mi Señor Jesucristo, que sea usted el que tome el control de este lugar, Señor, de este servicio de inicio a fin, Padre Santo. Que sea, Señor, su Santo Espíritu, utilizándome, Señor, para hablar a su pueblo, Señor. Primero mi vida, luego su pueblo, Señor Jesús. Limpie mi mente, mi lengua, mi corazón, Padre. En sus manos también, Señor, ponemos en esta hora la salud, Señor, de nuestro pastor Elmer. Que sea usted, Señor Jesucristo, que le quite todo padecimiento, Señor, toda afectación que pueda tener en su cuerpo, mi Cristo Santo. Cúbralo con su sangre preciosa, así también, Señor, a la familia pastoral. Sea usted el que la bendiga y la congregación en general de cada iglesia, Tabernáculo Santo, mi Cristo. Quédese con nosotros, que en esta noche la gloria y la honra sea para usted. En el nombre de su Hijo amado Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Somos ovejas de su prado. Hemos colocado en esta noche a este sermón. Y si usted puede ver, el Salmo 23 es muy conocido por todos nosotros y lo usamos, lo tomamos, lo leemos y siempre nos detenemos a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y lo usamos muchas veces como un versículo de batalla. Y sí, definitivamente Dios es nuestro pastor, que entregó su vida por nosotros en esta cruz del Calvario. Y viene a recordarnos, este salmo es un recordatorio de ese gran amor y de esa gran misericordia que Él tuvo para con nuestra vida. Y podemos ver que en este salmo, en los versículos del 1 al 3, habla de la vida presente, de toda necesidad que va a ser suplida precisamente por ese pastor. En el versículo 4 habla que nosotros vamos a pasar por tiempos de dificultades, pero que Él nos va a librar de todo temor. Y los versículos del 5 al 6 habla del disfrute que vamos a tener en la eternidad cuando ya estemos en la presencia de nuestro Señor. Entonces, este salmo es muy bonito, pero muchas veces nosotros no nos detenemos a ver la riqueza que sí encierra la Biblia y todo lo que nosotros podemos encontrar en ella. En la Nueva Traducción Viviente, y vamos a empezar a escudriñar este salmo, y vamos a leer el primer versículo donde dice: Jehová es mi pastor. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor es mi pastor. ¿Y por qué lo pone de esta manera? Y aquí toma la palabra Señor en hebreo, dice que se traduce como Adonai. Y Adonai no es simplemente una palabra, y Adonai quiere decir autoridad. Va más allá, implica una soberanía y un dominio absoluto. Cuando usted dice el Señor, usted está sometiéndose a su autoridad, está reconociendo esa autoridad. Y cuando decimos que Él es mi pastor, habla que en hebreo es roí, quiere decir que es un cuidado amoroso y atento que cuida a lo que es sus ovejas. Él, el pastor, es un líder, es un guía, es alguien que va a dirigir a esas ovejas, y sus ovejas
confían plenamente que ese cuidado va a ser para su bienestar, que ese sometimiento que van a tener va a ser porque Él las va a aguantar. Es así como Dios se nos presenta en este salmo, como un guiador, que nosotros tenemos que someternos como cristianos porque necesitamos de su cuidado. Las ovejitas dicen que son unos animalitos que son un poquito torpes y necesitan de los cuidados del pastor, que el pastor esté atento a ellas. Y nosotros muchas veces, siempre necesitamos del cuidado de nuestro pastor. Es por eso que el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor. Nosotros estamos reconociendo esta guía, este cuidado especial que Él va a tener de nosotros, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda por todos lados, anda de esos deseos, esas tentaciones que están en el mundo, vienen a nosotros y nos quieren envolver, nos quieren atacar, pero nuestro Dios va a tener ese cuidado. Y miren Ezequiel, busque por favor Ezequiel capítulo 34, versículo 31. Ezequiel 34, versículo 31. Dice, ¿lo tenemos, amados? Búsquelo. Ezequiel 34, 31. Dice: y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir? Que le pertenecemos a Él, que nosotros hemos sido comprados por esa sangre preciosa, que nosotros pertenecemos a Él. Y en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. ¿Qué quiere decir? Que están atentos, que acuden al llamado que ese pastor les hace, porque saben que cuando Él la llama es porque o hay un peligro o porque Él quiere tener un cuidado más especial de Él. De esta manera nosotros tenemos que siempre reconocer que al ser guiados por nuestro Señor, por su palabra, Él nos cuida, Él nos alimenta. Pero el decir que nada me faltará no quiere decir tampoco que porque Él es nuestro Dios nos va a suplir todo lo que nosotros le pidamos a nuestro antojo. Que lo vamos a agarrar: mira, Señor, yo quiero esto y me lo tenés que dar porque yo soy tu hijo. Yo necesito esto otro y así tiene que ser. Y no es así. El hecho de que que Él diga que sí, nada nos va a faltar, pero hay muchas cosas que en su momento no van a ser contestados, y no porque Dios no quiera o no es porque Él sea injusto, es porque en realidad no todo lo que nosotros pedimos nos sirve para nuestra vida. Y yo solo me recuerdo de una hermana que me decía que para ella Dios había sido bien injusto, porque ella tenía un anhelo en su corazón tan grande por el cual ella le había pedido tanto a Dios, y ella le servía, ella le buscaba, ella le alababa, y el Señor tenía que contestarle esa petición porque ella era su hija. Y sí, es cierto, era su hija, pero se decepcionó tanto y le reclamó a Dios porque no se lo dio. ¿Cómo es posible? Le dijo: que yo, siendo tu hija, ¿cómo es posible que yo, que te sirvo, que yo te busco, que yo siempre te clamo, no me des lo que yo te pido? Es que Dios no va a cumplir nuestros caprichos. Sí, es cierto, dice: nada me faltará, pero en su voluntad y en su soberanía. Eso no lo tenemos que perder de vista. Jamás se nos tiene que olvidar que Dios va a obrar en su vida y en la mía bajo su voluntad, y reconocer su soberanía absoluta sobre su vida y sobre la mía. Si Él en esta noche le place llevarnos ante Él, es su voluntad. Llevar a su esposo, a su ser amado, es su voluntad, es su soberanía. ¿Por qué usted le va a reclamar? Él es soberano. Y yo le decía a ella: tú debes entender que sí es cierto, tú eres su hija, que es cierto, tú le clamas, pero van a haber no de Dios
que no es porque Él no te quiera, sino porque te está guardando de algo, porque no estás capacitado, porque no estás preparado, porque no es tu tiempo. Y no tienes por qué reclamarle, porque Él es soberano. Porque desde el momento que decimos, el Señor es mi pastor, yo estoy reconociendo una autoridad sobre mi vida. Estoy reconociendo un sometimiento hacia Él. Que mi vida está bajo su control, bajo su voluntad y no sobre la mía. Porque si yo digo, Él me tiene que dar todo lo que yo quiero, le estoy diciendo que yo me estoy poniendo en lugar de Él. Porque yo creo que lo que le estoy pidiendo es lo que yo necesito y no lo que Él me quiere dar. Y no lo que Él tiene para mi vida. Y muchas veces nosotros somos necios y queremos doblarle la mano al Señor. Y nos encaprichamos y decimos, dámelo porque yo lo quiero. Y a veces cuando obtenemos las cosas por nuestro medio, al final de cuentas nos venimos a entender que nos hemos equivocado y que estábamos en un gran error. Y que Dios nos estaba librando de muchas cosas. Y yo me recuerdo cuando yo me quedé sin trabajo, fue alrededor casi de más de 10 años, creo que fue. Yo tenía un buen trabajo, yo tenía una jefatura, un buen salario, estaba muy bien. Pero vino un 2 de enero cuando entramos nuevamente a trabajar y ese día me cesaron de mi trabajo. Y yo dije, bueno, Señor, ¿y aquí qué es lo que sucede? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me quitaste esto? Pero después yo entendí el proceso y el Señor me abrió una puerta y empezó a darse, a que se iba a dar una nueva contratación para una nueva jefatura, en el cual yo me di el lujo, yo no sé si los he contado, de que yo pude negociar lo que era un salario. Y yo les dije, no, lo que usted me está pagando no lo quiero, yo quiero ganar tanto. Me dijeron, ok, está bien. Y me dijeron, vaya, perfecto, solo usted esté pendiente que le vamos a llamar al siguiente día para que usted venga y podamos firmar el contrato y ya todo está. Y yo me recuerdo perfectamente bien que iba en un bus de la 7C, no me recuerdo para dónde iba, pero yo en un bus de la 7C justo en el semáforo donde ahora está una sucursal de Su Carne, y ahí doblan los buses para venirse acá a la calle Antigua-Tunaca. Y paró ese bus en ese semáforo y yo le dije, Señor, yo me someto a tu voluntad. Y si tu voluntad es que a mí el día de mañana no me llamen, porque ese trabajo a mí me va a alejar de ti, ese trabajo me va a perjudicar. Y si tú eres mi Señor y si tú eres mi pastor, y vas a tener cuidado de mí y me vas a suplir lo que yo necesito, por favor, que no me lo den. Tú sabrás por dónde me vas a llevar, tú sabrás en qué condición voy a estar, vamos a estar los dos, en qué comunión vamos a estar. A la fecha estoy esperando que me llamen para ir a firmar el contrato. No era su voluntad. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Someternos. Entender en realidad que si usted dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, va a reconocer su soberanía sobre su vida, va a reconocer voluntariamente su voluntad y su autoridad, confiando que en Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, aunque ahorita ese plan perfecto usted no lo entienda. ¿Y por qué me dejaste sin trabajo? ¿Y por qué me quitaste a mi esposo? ¿Por qué mi familia se destruyó? ¿Por qué estoy pasando esta dificultad? Porque en nuestra mente finita no entendemos el plan perfecto de Dios para con nuestra vida. Yo sí era licenciada, ya me había graduado, ya tenía mi sello, aún no había obtenido lo que era mi notariado. Pero yo iba a seguir siendo, sí bendecida, sí una persona con trabajo, mas no me estaba desarrollando para lo que yo había estudiado y lo que yo en su momento le pedí a Él, para el sacrificio que en su momento mi madre hizo de darme una carrera y que gracias a nuestro Señor salimos adelante. Años después yo me vengo a dar cuenta que el haberme sometido a su voluntad y haberle dicho en ese bus de la 7C, Señor, haz tu voluntad, me someto a ella.
se me abrió hace 6 meses de la nada. No quiere decir que todo este tiempo he pasado sin comer, no. Yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida de una manera inimaginable, sin trabajo, sin salario fijo. Pero su provisión y su bendición jamás ha faltado sobre mi vida, y he tenido más bendiciones de las que tenía cuando yo tenía un trabajo fijo. Y esos 6 meses se me abre una puerta, como le digo, de la nada, yo no lo esperaba. Y yo fui sin ganas. Me dijeron, mire, fíjese que hay una persona que quiere hablar con usted, quiere un abogado. Yo pensé que era para hacer algún trabajo, casarlo, qué sé yo. Y llego y me presento y me dice, mire, trajo su hoja de vida. Ahorita se la puedo enviar. Le dije, no hay problema, aquí la tengo en digital. Mire, me dice, la verdad lo que yo estoy buscando acá es un notario, abogado y notario, para podernos asociar. Y aquí a mi ¿cómo se llama? A mi negocio vienen buscando muchos servicios notariales, pero nosotros no lo podemos ofrecer porque todos los que estamos acá, nadie es abogado y nadie es notario. Entonces queremos contar con usted, queremos que usted nos ayude, que venga y tomemos todos esos clientes que están. Ok, perfecto. Usted puede venir, yo le mire, pero yo tengo ciertos compromisos con cierta empresa de esta manera. A veces puedo estar al 100%, a veces no. Lo entendemos, no hay problema. Yo le pongo su escritorio, le pongo su computadora, le pongo agua, le pongo luz, le pongo internet, le pongo todo, y usted solo pone su sello y su firma y su conocimiento. Jehová es mi pastor, nada. No va a comprender por lo que usted está pasando ahorita. No va a comprender cuál es ese sometimiento a su voluntad. El obedecer ese mandamiento y seguir su camino, sabiendo que en ese liderazgo de ese pastor, más adelante, usted va a ser bendecido como no se imagina. Y han llegado unas de bendiciones. Pero es cuando nosotros decimos, Jehová es mi pastor, Jehová es mi guía. Yo voy a estar en una plenitud y yo voy a entender, como dice Filipenses 4:19, búsquelo por favor. La única forma de tener una vida plena, hermanos, es volviéndonos completamente a Cristo, porque solo en Él podemos estar verdaderamente completos. Y mire, Filipenses 14:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria. Hay que grabarnos estas palabras. Jehová es mi pastor. Y decir, mi Dios suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria. Pero nosotros no debemos, cuando dice todo lo que os faltare, no se enfoque solo en cosas materiales. Porque nosotros, como seres humanos, consumistas y materialistas, decimos, no me va a faltar el carro, no me va a faltar la casa, no me va a faltar nada. No, fijémonos también en lo espiritual, hermano. En la comunión, en la paz que usted va a tener también cuando está en esa comunión con el Señor, ese alimento espiritual. Siempre van a haber deudas, siempre van a haber dudas, siempre van a haber conflictos, sí, pero tu Dios te va a suplir de paz. En medio de esa tormenta tú vas a tener paz, porque vas a reconocer su soberanía, vas a reconocer la presencia y la dirección cuando lo necesites en esa prueba y en esa lucha. Vas a confiar en su provisión. Vas a decir, aunque yo no te pueda ver, yo en ti confío, porque yo en ti pongo mi confianza y sé que tú eres mi pastor y me vas a guiar. En eso es lo que nosotros debemos de fijarnos, que si nosotros tenemos a nuestro pastor, no nos va a faltar nada, porque Él es nuestro todo. Porque para las ovejas, el pastor que la guía, el que las pastorea,
Para ellas, ese pastor es su todo. Así debe de ser nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Ahí mismo, en el versículo 2, usted lo puede leer y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Un trabajo principal de los pastores, por ende, es buscarle ese pasto, ese buen pasto a sus ovejas. Es un lugar donde puedan tener un descanso, porque si ellas buscan por su cuenta, van a encontrar lugares escombrosos, van a dormir sobre rocas, van a dormir sobre espinos. Pero el pastor, cuando la guía, tiene ese cuidado de buscar el mejor pasto, de buscar el mejor lugar para que descanse. Y el mejor alimento espiritual que usted y yo podemos tener es su palabra, porque en ella vamos a encontrar ese descanso que tanto necesitamos en esta vida tan estresante que tenemos en estos últimos tiempos. En esta palabra vamos a tener ese descanso en obediencia, en comunión con Dios, a través de la oración, a través de la lectura bíblica y a través de congregarnos. Vienen épocas muy bonitas. Viene el 24, viene el 31, vamos a ir a disfrutar, ya estamos armando con la familia, y no está mal, hermanos, no está mal, no me malinterprete. Está bien que usted disfrute con su familia, está bien que usted comparte en la mesa, porque se ha perdido la comunión muchas veces entre la familia. Pero por favor, no descuiden buscar a su pastor para que le dé también ese descanso, para venir a buscar de ese alimento espiritual acá en su casa. Porque si este 2024, que está a pocos días de finalizar, no nos venimos a alimentar como tenía que ser, empecemos desde ya, para que el próximo año ese alimento espiritual no nos falte, para que cuando estemos en su presencia vamos a tener esa plenitud de gozo. Apartemos ese tiempo para buscar a nuestro Dios. Es hora y media. Va a estar después toda la noche, si quiere hasta las 12 de la noche con su familia, todo el día cocinando. Pero vengamos a buscarle la presencia del Señor, porque el Señor no se merece solo una hora y media de nosotros, se merece más, porque Él a usted y a mí nos da más de lo que merecemos. Y entonces, ¿por qué no le vamos a buscar? ¿Por qué no le vamos a dar un poquito de tiempo buscando ese alimento espiritual, buscando de su presencia, en oración, en comunión? Y ahí mismo, ahí si continuamos, dice en el 23:3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él va a tener cuidado siempre de usted y de mí, siempre lo va a tener. Y cuando lleguemos a ese valle de muerte, que dice en el versículo 4, y lo lee por favor conmigo, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el valle de sombra de muerte sí representa lo que son las dificultades, pero en sí este lugar existe, y dice que se encuentra entre Jericó y el Mar Muerto. Es un valle que tiene aproximadamente unos 7,5 kilómetros de largo y tiene 500 metros de altura. Se dice que en el día es imposible poder transitar sobre dicho valle porque el calor es muy fuerte. Y cuando se tiene conocimiento que por lo menos una vez al año los pastores conducían a las ovejas por ese valle, pero lo tenían que hacer o por la noche o al despuntar el alba, porque eran las horas más frescas donde podían conducir a estos animalitos. Pero también lo característico de este lugar es que es tan oscuro y tiene en su camino ciertos abismos que si el pastor no tenía cuidado al conducir a las ovejas, ellas podían caer en esos hoyos que hay ahí. Si usted y yo no nos pegamos a nuestro pastor, no estamos atentos a su voz,
podemos llegar a ese valle de sombra de muerte y podemos caer en esos agujeros. Y va a ser muy difícil salir de ahí. Muchos decimos, no sé, que yo estoy bien en mi vida. Yo no necesito de Dios. ¿Y yo para qué voy a ir a congregarme? ¿Y yo para qué si yo tengo trabajo, si yo tengo casa, yo tengo familia, yo tengo esposo? Pero cuando vienes a ver, te vas a encontrar en ese valle de sombra de muerte. Y puede ser que caigas en uno de esos abismos. Y vas a preguntarte, ¿y dónde está mi pastor? ¿Por qué se alejó de mí? No. Tú te alejaste de tu pastor. Él te llevaba, Él te conducía, Él te ponía su callado para halarte y tenerte cerca. Pero muchas veces nosotros siempre nos desviamos. Siempre buscamos los placeres del mundo. Pero para no llegar y para no pasar, o si vamos pasando, porque vamos a pasar por dificultades en nuestra vida siempre. El hecho de que usted y yo seamos cristianos no quiere decir que vamos a estar exentos de dificultades, de pruebas, de escasez, de angustia. Siempre la vamos a tener. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tu pastor va a estar al lado tuyo, que tu pastor te va a confortar, que aun cuando estés en ese valle, Él va a estar pegado a ti y va a tener cuidado, y cuando menos sientas, vas a salir de ese valle de sombra de muerte, y vas a ver que toda esa dificultad que estabas atravesando fue mucho más fácil, porque tu pastor tenía cuidado de ti. Pero no nos tenemos que despegar de Él, debemos de rendirnos a Él, y donde Él nos guíe, como leíamos anteriormente, mis ovejas oyen mi voz. Tenemos que escuchar la voz del Señor, tenemos que escuchar y entender qué es lo que Él quiere para nuestra vida, para que cuando venga todo esto, digamos como en Romanos 8:28, busquemos Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Para qué me va a ayudar esta dificultad? Para aumentar tu fe, para fortalecer tu fe. Porque ese Dios todopoderoso es el que siempre ha estado ahí, y para que vengas a dar testimonio acá de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuánto van a? No sé si va a haber tiempo de testimonio para los cultos de fin de año, no lo sé. Pero si así lo fuera, ¿cuántos estamos dispuestos a venir a darle la gloria y honra al Señor por todo lo que nos ha dado este año? ¿Cuántos hemos pasado escasez? ¿Cuántos hemos tenido enfermedades? ¿Se nos han ido seres amados? Vamos a seguir teniendo dificultades. Pero hasta hoy usted y yo estamos de pie por su gran amor y por su gran misericordia. Es tiempo de glorificar al Señor. Es tiempo de decirle: Señor, tú aderezas, dice en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aderezar una mesa es decir que va a haber comida, que se va a preparar un banquete. Los angustiadores, ¿cómo es posible? Usted puede decir que yo pueda estar comiendo enfrente de mi enemigo. No solo son nuestros enemigos carnales, son tus problemas también. Esos angustiadores son esos problemas que llegan a tu vida, son esas circunstancias que tú y yo no podemos controlar. Pero dentro de esas circunstancias vamos a tener un banquete continuo, porque lo va a servir el Señor. Porque tú también vas a ser testimonio para aquellos que han intentado mal contra ti, y Dios siempre te va a poner en alto. Dios siempre te va a sacar en victoria. Siéntese a la mesa y disfrute de las bendiciones que el Señor le da, pero la mesa la va a encontrar acá en su templo. Acá nos vamos a venir a deleitar para poder tener ese gozo, para que Él nos unja así como a las ovejitas se les ungía, decía, con aceite, porque a las ovejas ellos son hay unas moscas de la nariz, que así se les llama, que llegan a las ovejas, y en sus narices
ponen las larvas y allí se les hacen unos gusanos, y por el dolor que esas larvas le causan a la oveja, ellos buscan la roca y van a estrellar su cabeza en la roca para tratar de quitar ese dolor, para tratar de quitarse todas esas larvas que le están molestando, y muchas de ellas al golpearse con la roca morían. Es por eso que el pastor las ungía con aceite para que esas moscas no pudiesen llegar a lo que eran las ovejas y no pudiesen depositar esas larvas. Y también cuando andaban entre espinos o entre zarzas, sus cuernos no quedaran, de los cabellos no quedaran atrapados en esa zarza. Así es el Espíritu Santo que te va a librar de los dardos del enemigo cuando quieran llegar a tu vida, porque tenemos el Espíritu Santo por el cual hemos sido sellados, porque Dios nos ha dejado ese consolador para que nosotros podamos tener plenitud de gozo y nosotros podamos en sí decir: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Pero siempre y cuando nosotros reconozcamos su soberanía y su voluntad sobre nuestra vida, entonces en realidad vamos a conocer que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Regálele por favor un fuerte aplauso a nuestro Señor. Padre.